en la parte de System Center Cloud and Data Center Management y les doy la bienvenida al día de hoy para este webcast en el cual hablaremos de Microsoft System Center 2012 Operation Manager en sus versiones Service Pack 1 y R2, en lo cual tendremos una visión general y adicionalmente veremos lo nuevo que nos trae esta versión a nivel de la capa de management, a nivel de monitoreo de nuestra plataforma. Le doy adicionalmente las gracias a Andrés por este espacio, en el cual, como hemos visto anteriormente, hemos compartido bastante de estas tecnologías a nivel de System Center y todo lo que es la parte de cloud en general. Bueno, primero que todo, tenemos que tener en cuenta todo lo que es la parte de la gestión de la plataforma, todo lo que es la visualización que tendremos de todo el esquema de nuestros servidores, tanto físicos como virtuales, y hoy en día algo que ya es una realidad, que ya se está implementando en todo lo que son las infraestructuras IT, como son los entornos de nube pública y privada. Estos entornos son entornos que hay servicios de nuestras aplicaciones, por lo cual es idóneo y es casi que una regla que nosotros tengamos una visibilidad de servicios, que nosotros podamos monitorearlo, podamos gestionar qué es lo que se encuentra y cómo se encuentra en este momento los servicios, sea en nuestro data center local o localmente, en un data center externo o sencillamente en los entornos de nube pública de Microsoft, como es el esquema a nivel de la plataforma de Azure, el cual hoy en día nos está presentando más servicios, cada vez está creciendo y nos permite extender todo lo que es nuestro esquema de IT e incluso llegar a manejar esquemas de nube híbrida. En base a esto vamos a ver qué podemos hacer con System Center Operation Manager, pero no solo para lo que es la parte de IT, también en nuestros esquemas de desarrollo, cómo podemos optimizar en base a este producto. Por lo cual primero vamos a ver lo que es System Center Operation Manager y qué es lo que ha traído. Primero que todo tenemos todo lo que es la parte de Fabric y todo lo que son los flujos de trabajo. En la parte de Fabric, todo lo que es la parte de monitoreo de Fabric, nosotros lo que vamos a encontrar es una integración sencilla a nivel de entornos de nube con lo que es la parte de System Center 2012, en todo su pool de productos y en su esquema de manejo a nivel de entornos virtuales, en lo que es ahí en cooperación con el esquema de Virtual Machine Manager, todo lo que es la parte de administración de nuestra capa de virtualización. Recordemos que aquí ya estamos hablando que al hablar de una capa de administración de gestión, ya estamos trayendo otros elementos. Microsoft está trayendo bastantes elementos. No quiere decir que solo vamos a poder gestionar y monitorear Hyper-V, como lo que es nuestro hipervisor, sino también podemos tener la parte de VMware, de lo que es la parte de Citrix. Todo lo que son esquemas de virtualización o hipervisores los podemos gestionar y integrar en todo lo que es esta plataforma de management. Adicionalmente, todo lo que es la parte de la introducción en estos servicios de cloud, a nivel de monitoreo, todo lo que es la parte de las capas de virtualización de nuestro escenario de nube privada, vamos a ver las nuevas funcionalidades que vamos a adquirir aquí. Todo esto, recordemos que se hace en base a Management Pack. Por lo cual podemos llegar a tener una simplificación de topología, porque cada vez estamos optimizando los recursos, optimizando lo que es la parte de gestión para que sea más simplificada, monitoreo todo lo que es la parte de red, tanto física como virtual, que es uno de los puntos más importantes hoy en día en IT, porque podemos tener nuestros servicios en clúster de alta disponibilidad, podemos tener redundancia geográficamente distribuida, pero si nuestra red está fallando, o incluso la saturación de paquetes a nivel de nuestra red no es la determinada, no es la óptima, puede llegar a presentarnos una caída de los diferentes servicios. También vamos a ver cómo hemos administrado y cómo vamos a mejorar lo que es la parte de visibilidad a nivel de nuestros servicios Linux y Unix. Esto quiere decir que vamos a seguir expandiendo el esquema a nivel de monitoreo. Ya no estamos atados a solo una plataforma, sino que podemos extender a los diferentes recursos. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que las necesidades de IT pueden ser cubiertas de diferentes formas. ¿Acorde a qué? A los servicios que vamos a publicar, a los servicios que nosotros vamos a entregar para ser consumidos. En base a esto es donde vemos nosotros cómo Microsoft extiende y abre esta gestión a esos diferentes recursos. Que si nosotros necesitamos publicar un esquema web en Joomla, en una plataforma que sea PHP,
diferentes esquemas de publicación, no solo queden publicados, sino sean administrados. Todo desde una plataforma Microsoft y centralizado, que es lo que estamos buscando. Aquí estamos viendo el esquema de Linux Unix, el cual llega a esos servicios que nosotros tenemos sobre esta plataforma, sobre esta arquitectura, en la cual vamos a monitorear. Va a seguir siendo parte de la operación y va a seguir siendo parte del esquema centralizado del management o de la administración nuestra. No tenemos que tener 10, 20 consolas, una para cada plataforma, una para cada fabricante, sino lo estamos incorporando en un solo nicho de administración. En base a esto vamos a ver la manejabilidad a nivel de lo que es Operation Manager. La idea es que sea más amigable. Hoy en día, para poder llegar a entender el comportamiento de estos servicios, tenemos que tener una herramienta que sea amigable, que sea un poco más intuitiva a nivel de nuestra gestión. Es lo que se busca cada vez en la optimización de estos servicios. Y mejorar la escalabilidad hasta un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener un esquema de visibilidad, y no solo de visibilidad, sino de monitoreo proactivo, yo puedo determinar cuál es el esquema de nivelación más óptimo para mi plataforma. Si yo tengo un entorno de virtualización bastante extenso, como los que encontramos hoy en día, puedo definir cuáles son las cargas de trabajo máxima para cada host o para cada nodo de virtualización, y que si se llega a sobrepasar dicho umbral, pueda haber lo que es un manejo o redireccionar un servicio o incluso una máquina virtual a otro clúster, a otro nodo, lo cual me va a permitir tener el esquema óptimo de trabajo para presentar dichos servicios. Pero no solo nos vamos a quedar en la parte de IT, vamos a ver todo lo que es la parte del DevOps, todo lo que es la parte de desarrollo a nivel de aplicaciones, todo lo que es la parte de tener visibilidad a nivel de mis esquemas de entornos de desarrollo. Esto ya lo veníamos manejando con todo lo que era la parte del Team Foundation Server. Recordemos que era un servidor o es un servicio Microsoft en el cual yo voy a poder optimizar todo lo que son mis entornos de desarrollo, manejar todo lo que es la parte de versiones y tenerlas aquí gestionadas de una manera más dinámica. En base a esto, vamos a poder ver cómo vamos a monitorear también el performance de dichas aplicaciones a nivel de esquemas de desarrollo.net. Pero no solo en eso se va a centrar el producto, también podemos llegar a monitorear aplicaciones que se encuentren desarrolladas en entornos de Java, lo cual nos da también un ambiente para poder seleccionar cuál es el mejor esquema de trabajo para X o Y aplicación, lo cual hoy en día es bastante importante. Entonces, en todo esto vamos a ver cómo vamos a poder aprovechar dicho monitoreo y poder extenderlo de manera más amigable. Para lo cual nosotros vamos a tener no solo un esquema de monitoreo sencillo, sino constante. Vamos a tener una información a nivel de línea base que nosotros vamos a parametrizar dentro de dichas aplicaciones y todo en tiempo real en base a notificaciones para poder resolver posibles fallas de manera proactiva. ¿Por qué? Recordemos que hoy el tiempo es bastante importante. La idea es poder solventar un problema antes de que ocurra. He aquí la importancia del monitoreo y lo basamos en diferentes manejos a nivel de instancias de desarrollo y de producto, tanto a nivel de base de datos, tanto a nivel de aplicaciones y tanto a nivel de lo que son las versiones de aplicaciones que vamos desarrollando. También vamos a ver la experiencia que vamos a tener a nivel de la dashboard de Operation Manager, cómo va a ser más extensible, cómo la podemos customizar acorde a nuestras necesidades, que es algo bastante importante. Siempre cada departamento IT, cada administrador que ya conoce su plataforma, que ya conoce todo lo que es su ambiente a nivel de software, de hardware, sabe cuáles son los dolores principales de su empresa, de su administración, y en base a eso lo podemos customizar. Podemos definir qué alertas, qué logs realmente son importantes para nosotros y cuáles pueden llegar a ser logs o ciertas alertas que no nos van a acarrear un problema a futuro, por lo cual podemos minimizar el alertamiento o la visibilidad de estas mismas. En base a esto, ya cuando pasamos a la versión de Service Pack 1, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un monitoreo a nivel de Virtual Fabric.
Recordemos que estos ya son entornos en los cuales ya estamos hablando de esquemas de nube privada, en los cuales ya los enlazamos con la parte de Virtual Machine Manager, todo lo que es la parte del Pro, que es el Performance Result Optimization, y en base a esto vamos a tener un esquema mucho más dinámico a nivel de esas nuevas características de los productos en general. También vamos a ver un monitoreo a nivel del storage, todo lo que es nuestro almacenamiento, y a nivel de fábrica es bastante importante. Y al igual se abre un esquema de monitoreo hacia nuevas distribuciones de Linux. ¿Qué quiere decir esto? Se amplía o extendemos la gama a nivel de soporte para monitorear nuevas distribuciones de Linux. También vamos a ver cómo podemos monitorear servicios globales a nivel de lo que es la parte de desarrollo. También vemos mejoras a nivel de todo lo que es la parte de APM, con lo que es todo lo que es la parte del Windows Communication Foundation, y todo lo que es la parte de servicios.net, Windows, todo lo que es la parte de Internet Information Service 8, que son las nuevas versiones que encontramos en plataforma 2012, 2012 R2. También tenemos una experiencia mucho más optimizada, dashboard en el 360, tenemos escenarios a nivel de desarrollo, todo lo que es la capa de desarrollo, también más optimizado. Y en base a esto, pasamos a la siguiente etapa, que ya llega con R2, que es la que actualmente se encuentra ya disponible, tanto para hacer un esquema de upgrade de nuestra plataforma, System Center 2012 Operation Manager, para irnos subiendo Celespan 1 y a R2, o sencillamente para hacer una implementación desde cero de esta versión. ¿Qué vamos a encontrar aquí? En esta ya vamos a encontrar una parte de un monitoreo de Fabric 360. Vamos a ver una mejor integración con Virtual Machine Manager, de la cual ya vamos a hablar. También vamos a ver un monitoreo mejorado con Azure. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vamos a tener visibilidad aún más ampliada, un esquema mucho más óptimo para escenarios tanto de Private Cloud, Public Cloud o sencillamente un entorno de nube híbrida, que son entornos hoy en día en los cuales las empresas están llevando un foco bastante interesante para direccionar su esquema de IT. Vemos una mejora en management pack, en los cuales no solo tenemos los management pack tradicionales, sino están siendo actualizados a las nuevas versiones, a las nuevas características de los productos y a las nuevas características también de los servicios que se nos están proveyendo, tanto a nivel de nube pública como a nivel de nube privada, con nuestros servicios hosteados y con la capa de management a nivel de System Center. Por lo cual vamos a tener soporte para elementos de Fabric para explotar de manera mucho más dinámica y que nos van a permitir a nosotros tener un esquema de relacionamiento del producto más amigable. Vemos también cómo a nivel de Java tenemos lo que es la capa de APM mucho más gestionada, integración mejorada a nivel del Internet Space. Recordemos que esto es lo que nos permite no solo sacar visibilidad de qué es lo que está pasando, sino poder llevar un esquema dinámico a nivel de reportes, de gráficas, los cuales nos va a permitir ver una trazabilidad de lo que hemos estado haciendo con nuestros desarrollos, cuál ha sido la evolución de las versiones, cuáles han sido los problemas más recurrentes y poder de esta forma sacar un producto mucho más robusto y más fuerte ya para ambientes en producción. También tenemos una mejora integrada con la parte de Team Foundation Server, lo cual nos va a centralizar y a mejorar todo lo que es la parte de administración dinámica de entornos de desarrollo. Con todo esto, ¿qué quiere decir? No quiere decir que nuestra consola vaya a ser mucho más desagregada, que vaya a tener un mundo de opciones, los cuales nos vaya a complicar la administración y que tengamos que volver a recapitular, volver a tomar todas las diferentes versiones, volver a leer todos los libros y decir, oiga, entonces los cambios el esquema de desarrollo, no. Sí se optimizó, pero esa optimización lo que hizo también a nivel de la experiencia de nosotros como administradores es mejorar tanto el rendimiento de nuestra dashboard para que veamos algo a tiempo real, tengamos nuevos widgets, nuevas opciones de nosotros customizar la visualización de nuestra plataforma, por lo cual va a optimizar nuestra administración. En base a esto, ¿qué es lo nuevo en sí que nos vamos a encontrar con la parte de System Center 2012 a nivel de Operation Manager? Bueno, vamos a hacer aquí un recuento pequeño para capitular esta parte. Ya lo último que vamos a encontrar a nivel de System Center 2012, R2 Operation Manager, es monitoreo a nivel de Fabric, todo lo que es la parte de Fabric Health Dashboard y todo lo que es la parte de monitoreo a nivel de escenarios de Private Cloud,
a nivel de sus estados de salud. Vamos a ver todo lo que es la parte de estados a nivel de los hosts, todo lo que es la parte de pool a nivel de storage, estados a nivel de networking, la parte también a nivel de visualizar ciertos diagramas de monitoreo de Fabric, como también se ha aumentado la capacidad a nivel del monitoreo en base a la gente de Operation Manager y la integración a nivel de Operation Manager con procesos de desarrollo, que es lo de DevOps, para tener unas alertas mucho más dinámicas, más estables a nivel de TFS o Team Foundation Server, con unos ambientes de trabajo basados en ID y unos dueños de estos ambientes de trabajo. Por lo cual, vemos también un esquema mejorado. También quiere decir que ya tenemos un soporte dinámico a nivel de IPv6 para gestión de desarrollo, para gestión de monitoreo y performance a nivel de monitoreo de lo que son aplicaciones Java, con lo cual se integra desde la versión 2012, recordemos esto, con la parte de System Center Advisor, lo cual nos da una gestión ya en un solo producto de visibilidad y monitoreo para toda nuestra plataforma. Y el monitoreo unificado a nivel de plataformas Unix o Linux para todo lo que es la parte de un esquema que se basa, eso es lo que se basa en un OMI, que es un Open Management Infrastructure o Open Source SIP, en lo cual encontramos ya directamente el System Center Operation Manager, con las nuevas distribuciones como en la parte de Debian, unas que ya se encontraron a nivel de Red Hat, etc. Bueno, a nivel de monitoreo de Fabric, ¿qué es lo que tenemos? Primero que todo tenemos una plataforma soportada ya en R2, muy específica. Ya llegamos a lo que es la parte de soporte a nivel de Windows Server 2012 R2. Una de las frecuentes retroalimentaciones que se hacía por parte de los diferentes clientes y administradores de la plataforma era que hay veces llegaban un producto, una nueva versión de server, una nueva versión de alguna aplicación y todavía Microsoft, dentro de su mismo producto, no la soportaba. En este caso vemos cómo tenemos R2 y ya soporta su nuevo esquema de visualización de monitoreo también para la plataforma de Windows Server 2012 R2 con las mejoras que esto conlleva. Recordemos que el System Center 2012 teníamos pues lo que es el nicho normal, lo que es Exchange, SharePoint y el esquema de Hyper-V normal. Ya cuando llega lo que es Windows Server 2012, 2012 R2, el cual es un sistema operativo servidor enfocado en entornos de nube, por lo cual nos permite un esquema de virtualización mucho más grande, más dinámico, con muchas más opciones, el cambio de versiones de este mismo sistema operativo, todos los cambios que globalizan este producto. Vamos a ver cómo se han incorporado también al monitoreo de dicha plataforma sobre Operation Manager. En base a esto, vemos cómo tenemos un soporte dinámico para este y ya los manos de pack vienen con todas las librerías y todas las herramientas, todos los utilitarios que nosotros necesitamos para poder monitorear nuestros ambientes sobre estas nuevas plataformas, sin miedo a que migremos y no vayamos a tener un monitoreo más claro de este. ¿Qué es lo que tenemos de monitoreo a nivel de Fabric en R2? Bueno, a nivel de monitoreo de Fabric tenemos una administración con unas vistas más rápidas a nivel de las webs de Fabric. Recordemos que estos esquemas de arquitectura cada vez han optimizado sus recursos y han puesto lo que son unos pilares bastante importantes para poder llegar a ponerlos en producción. Cuando hablamos de esto, nosotros vemos a nivel de los contadores todo lo que es la parte del storage, la memoria, todo lo que es la parte del almacenamiento, lo cual es algo muy crítico hoy en día, ya que hoy en día tenemos niveles de almacenamiento bastante robustos. Estamos hablando de discos de estado sólido o lo que se conoce como discos rápidos, discos lentos, niveles de RFID para todo lo que es la publicación del loot hacia entornos o hacia lo que son nuestros servidores o nuestros nodos para los cuales vamos a almacenar toda esa información y en base a esto cuál va a ser el performance de lo que vamos a almacenar ahí cuando va a ser leído o vamos a escribir sobre la misma, sea una base de datos o sea un entorno de máquinas virtuales. En base a esto, cuando nosotros tenemos un esquema de Fabric en el cual nosotros podemos crear una fábrica, todo lo que es la parte a nivel de una nube privada interna para diferentes esquemas, sea un ambiente de testing, sea un ambiente ya de preproducción, un ambiente de producción, poder tener una clara visibilidad de qué es lo que está pasando en cada uno de esos escenarios y qué es lo que tenemos que ajustar antes de lanzarlo en producción. También vamos a administrar todo lo que es la parte de los diferentes vínculos que tenemos internamente dentro de la parte Fabric, todo lo que son sus esquemas de red, sus esquemas a nivel de performance de consumo
memoria RAM de procesamiento, y si llegamos a encontrar alguna falla, poder llegar a encontrar el problema raíz de este. Recordemos que nosotros podemos tener una incidencia, pero cuando ya se vuelve recurrente, cuando ya se presenta constantemente, llega a ser un problema porque no hemos podido identificar cuál es la falla raíz de este. Con Operation Manager trae adicionalmente en su nueva versión una librería a nivel de base de datos de conocimiento mucho más amplia que nos va a ayudar a direccionar, nos va a ayudar a documentarnos para saber cuáles pueden ser las posibles fallas que se están presentando a nivel más profundo y solventarlas de manera más fácil. Con lo cual, tenemos una mejora en la visibilidad de Information Manager para el monitoreo real de almacenamiento, de red y de los recursos generales. Por lo cual, vemos una integración mucho más fuerte entre plataformas. Los manuales de pack actualizados para cargas de trabajo nos van a ayudar a permitir mejorar nuestro esquema de administración, con lo cual vamos a ver cómo administramos y tenemos un mejor rendimiento en todo nuestro esquema de gestión. ¿Para qué? Para ver cuáles son en sí las cargas más fuertes que estamos teniendo, tanto a nivel de plataforma como a nivel de cada uno de los servicios que estamos poniendo en disponibilidad dentro de nuestra plataforma. Vamos a mejorar todo lo que es la parte de la administración de esto. Tenemos unas clases basadas en trabajos en las cuales nosotros incluimos todo lo que es la parte de una granularidad en cada una de esas ventanas. Ojo que esta parte a nivel de granularidad es muy importante, pero también es importante detallar qué es lo que yo realmente quiero tener de visibilidad. Así como tengo una granularidad mayor, tengo un esquema mucho más detallado, también tengo que tener en cuenta qué es lo que realmente es importante para mí como administrador a nivel de mi plataforma. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a traer muchos contadores y voy a llegar a un punto en el cual esos contadores van a ser tan grandes, con tantas métricas, que va a ser muy difícil percatarnos de cuando haya algún problema en alguno de estos contadores. Tenemos hoy en día una participación a nivel de las diferentes comunidades, como son los equipos tanto a nivel de Microsoft, lo que es el equipo global a nivel de MVPs, las diferentes comunidades que encontramos hoy en día a nivel tanto de IT, tanto a nivel de desarrollo, los cuales están participando mucho más activamente sobre estos productos. ¿Por qué? Porque hoy en día, al tener en cuenta que todo esto hace parte de ese conjunto global que estamos llamando nube, todo lo que es una cloud, vemos mucho más arraigado todo lo que son estos intereses de que la plataforma esté más optimizada, de que sea más amigable. También esto está permitiendo que haya lo que es un feedback a nivel de producto, en el cual nosotros vamos a identificar cómo cada vez que encontramos alguna falla, cada vez que nosotros podemos decir, oiga, esta consola tiene aquí una ventana muy interesante, pero ¿por qué no la optimizamos? O cuando voy a sacar aquí ese modo de pack me saca un error. Esta retroalimentación continua permite que el producto vaya evolucionando y sea cada vez más robusto. Por lo cual, nuestra base de conocimiento va a ser mucho más amplia, pero más focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos llegar a tener información, pero no vamos a tener un mundo de información tan grande que sea complicado llegar a encontrar algo realmente que nos está afectando, sino que va a estar clasificada de manera eficiente para ser mucho más rápida la consulta de dicha base de conocimiento. Tenemos una inversión continua a nivel de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que los manos de pack cada día son actualizados. Cuando tenemos todos esos pilares que estamos viendo, en los cuales hay una retroalimentación continua, hay una participación, hay una experimentación de producto. Aparte de esto, cuando vemos que a nivel de producción cada vez hay escenarios más complejos, podemos ver que esto se traduce en que cada vez que se encuentre alguna falla o cada vez que queramos mejorar algo, Microsoft lo está teniendo en cuenta y lo está mostrando en la actualización de sus paquetes, en la actualización de los monitores que nos van a permitir administrar mucho más dinámicamente la plataforma. Con todo esto, vamos a ver cómo lo que es un punto principal, como es la parte de procesos, se están actualizando y dando una sostenibilidad a nivel de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que uno de los puntos principales hoy en IT son los procesos. Para esto vemos que está System Center 2012 alrededor Service Manager, que es uno de los que alinea todos los procesos de un data center para que sean estructurados y podemos hablar de incidentes, cambios, requerimientos,
pero no solo a nivel de un helpdesk, sino a nivel de una mejora continua de los procesos. También vemos como otro producto como es Configuration Manager también se basa muy fuertemente en la base de procesos. Tenemos todo lo que es la parte de una gestión basada en personas, que es uno de los focos hoy en día de Configuration Manager. Entonces vemos cómo todos esos procesos tienden a tener una gran importancia, por eso nos encontramos con uno de los lineamientos que nos da la gestión, sea por ITIL, sea por COVID, por el mismo MOF de Microsoft. Independiente de por cuál de estos nos liguemos para armar nuestros procesos, lo ideal es que vayan alineados a nuestra administración, a nuestra gestión, que pasemos todo esto de un papel, de un esquema de pasos a seguir, a un esquema de software, el cual va a alimentarse de estos procesos y nos van a ayudar a que sean alineados, sean actualizados y sean sostenibles a nivel de nuestra infraestructura. También tenemos herramientas de creación a nivel de un API, en el cual nos permite también gestionar, actualizar e inclusive nosotros mismos llevar de manera más dinámica todo lo que es la parte de nuestra customización a nivel de management pack de producto. Con System Center Advisor, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, recordemos que System Center Advisor antes era un producto separado, luego se integró directamente a Operation Manager. Entonces, vamos a ver acá cómo vamos a centralizar todo lo que es nuestra gestión de plataforma a nivel de entornos de desarrollo. Recordemos que el System Center Advisor lo manejamos como un servicio que tiene que ser online y que siempre está analizando constantemente lo que pasa a nivel de nuestros servicios de software. Y todo esto vamos a poder visualizarlo directamente en nuestras alertas de Operation Manager en nuestra consola. Todo esto nos va a permitir una comunicación a nivel de los diferentes servicios, todo lo que es la parte de una comunicación más directa a nivel de nuestros servicios de administración y una continua retroalimentación a nivel de dichos servicios independiente de la arquitectura. Con todo esto vemos cómo tenemos una configuración, primero a nivel de buenas prácticas, pues algo base, tener siempre el esquema de buenas prácticas, cuál es lo recomendado a nivel de gestión de bases de datos, todo lo que es la parte de nuestros esquemas de desarrollo, nuestros esquemas de implementación, cómo estamos implementando y cómo estamos mostrando todo lo que es nuestra parte de columna de infraestructura en diferentes servicios, sean servicios de comunicaciones unificadas en los que tenemos servicios de Exchange, de League, servicios de colaboración como SharePoint, todo lo que es la parte de nuestros esquemas de sistemas operativos a nivel de Windows Server, todo lo que es la parte de esquema de virtualización a nivel de entornos de nube privada como la parte de Fabric, todos esos integrados y alineados con lo que es la parte de Microsoft Customer a nivel de servicio y soporte y nuestra base de conocimiento para tener una configuración personalizada. En base a también vamos a encontrar todo lo que es la parte de las alertas y la visibilidad de las mismas con una base de conocimiento adicional, la cual nos permite tener todo en base a secciones. También podemos llegar a encontrar todo lo que es un esquema mucho más dinámico para lo que son nuestros entornos de desarrollo y todo lo que es la parte de monitoreo a nivel de aplicaciones. Con todo esto, vamos a ver cómo lo que es System Center Advisor llega ya a integrarse. Lo que hacemos es nosotros cumplir con los prerequisitos y lo vamos a encontrar de manera centralizada a nivel de lo que es Operation Manager. Como un único producto, pero con una segregación a nivel de System Center Advisor integrada y haciendo parte de una plataforma única, lo cual nos va a poder tener nos permite tener en una sola consola toda nuestra administración de nuestro esquema de infraestructura a nivel de desarrollo, a nivel de IT, en un solo lado, lo cual es bastante importante para tener una administración más dinámica y más eficiente hoy en día. Los beneficios que vamos a encontrar con todo esto, sencillamente es que vamos a evitar problemas de configuración de manera proactiva. Es algo muy importante que tengamos esto claro. Ok. También
al tener un esquema de configuración más proactivo, nos va a evitar estar solucionando problemas día a día, que esto nos permita madurar nuestros procesos. Hoy en día la administración cada vez es más exigente en los esquemas de IT. Tenemos cada vez más plataformas, tenemos cada vez más servicios, cada vez los servicios son más críticos y estamos encontrando cómo nuestro nicho de IT, cómo nuestro medio ambiente a nivel de infraestructura, a nivel de tecnología va creciendo y va incorporando nuevos elementos. Hace unos años entrábamos todo en una infraestructura donde teníamos un servicio de correo interno, una página web, servicios de base de datos y un esquema de desarrollo sencillo si teníamos una plataforma in-house. Cada vez esto ha ido creciendo, ahora nuestras páginas web ofrecen servicios para que sean consumidos por el usuario, para que hagan transacciones a nivel de la misma página web, para que hagan autoservicio de diferentes recursos, como nuestro ambiente de virtualización está creciendo y ofrece servicios a nivel de bases de datos, publicaciones web, esquemas cada vez más robustos. Encontramos como nuestros ambientes de tecnología a nivel de colaboración y a nivel de comunicación se han extendido de una intranet a una extranet. Hoy en día podemos estar comunicados desde nuestra oficina, esquemas de VPN o desde cualquier lugar del mundo, sencillamente estando conectados a Internet por esquemas de comunicación en base, sea al correo, al link, entrando a un SharePoint y compartiendo un documento, o en nuestros esquemas de desarrollo nos conectamos de manera online a una base de datos, a un servidor de desarrollo que se encuentra en Azure y compartiendo información desde cualquier lugar. Esto hace que la administración sea mucho más robusta y requerimos de herramientas más dinámicas para esto. ¿Por qué? La idea es que al crecer la infraestructura no quiere decir que nuestro trabajo se duplique, se triplique y ya entonces sea algo casi que imposible de sostener, sino que sea algo más amigable, que todo esto, todos estos esquemas, todos estos diferentes ambientes los podamos gestionar igualmente desde un solo punto, que todo tenga una trazabilidad y podamos redireccionar esto a los diferentes conjuntos o diferentes departamentos de IT. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo soy el administrador de la plataforma, se me presentó una alerta a nivel de la base de datos, a nivel de Azure, a nivel de Exchange, y cada alerta le llegue al correspondiente dueño de servicio y él de manera proactiva proceda a solucionarlo. No solo cuando llega la alerta, sino ya a nivel de configuración, que nos diga, oiga, tenemos un problema a nivel de Fabric, la configuración no es la idónea, se recomienda que configuren su plataforma de storage, que configuren su plataforma de almacenamiento de esta forma, siguiendo esta buena práctica, para que evite problemas a futuro en su entorno IT. Por lo cual nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de nuestra plataforma y algo muy importante, reducir los tiempos de caída, que es lo último que queremos. Recordemos que hoy en día, tanto a nivel de Azure, a nivel de cuando hosteamos nuestros servicios en data center externos, lo que nosotros buscamos es cuál es el soporte que ellos nos dan o el beneficio a nivel de que nuestros servicios siempre estén arriba, que nos entreguen un SLA a nivel de un 99.9%, 99.999%, y en base a esto, pues tener un ambiente mucho más activo. ¿Por qué? Porque hoy en día una caída de servicio, dependiendo del servicio, sabemos que tiene unos costos que repercuten a nivel de la empresa, a nivel general, a nivel global, que pueden llegar a ser bastante considerables. Por esto, hoy en día vemos cómo mejoramos el rendimiento para evitar y reducir estas caídas de servicio en base a Operation Manager. ¿Por qué? Porque cuando encontramos entornos de virtualización los cuales pueden crecer o contraerse de manera dinámica, también debemos de saber cuáles son los costos de esta contracción, esta expansión y cuáles son las repercusiones que podemos tener a nivel de sistema. Que si nuestros hosts o nuestros nodos de virtualización soportan dicho crecimiento, hasta dónde lo soportan y hasta dónde tenemos que ver una nivelación de cargas. Lo cual va a permitirnos resolver los problemas mucho más eficiente o rápidamente. Nos va a volver más dinámicos y más objetivos a la hora de encontrar una solución a un posible problema que se pueda llegar a presentar. Ya con esto vemos los servicios a nivel de System Center Advisor como un servicio más a nivel de la plataforma. Primero que todo vamos a ver cómo tenemos una activación muy fácil de lo que tenemos es que incorporar sencillamente todo lo que es nuestro esquema a nivel de prerequisitos. Sencillamente necesitamos lo que es tener la conexión a nivel de Advisor, el registro,
todo lo que es la parte de los componentes a nivel de firewall y componentes a nivel de Operation Manager con la parte de reporting y otros requisitos para activarlo, pero es algo bastante sencillo. También vemos cómo es mucho más fácil administrar las alertas desde la consola para la parte de System Center Advisor y podemos darle granularidad y notificar de manera más eficiente a los diferentes usuarios en base a roles definidos. Recordemos que todas estas plataformas a nivel de management, hablemos de Operation Manager, Virtual Machine Manager, Service Manager, Configuration Manager, App Controller, todas estas plataformas cuentan con un servicio de granularidad o un esquema de granularidad basado en roles para su administración. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener un esquema de administración estructurado que no voy a decirle a un administrador, señor administrador de Operation Manager, como ahora toda la parte de alertas, toda la parte de monitoring la tenemos acá, usted va a ser el administrador de virtualización, va a ser el administrador de bases de datos, va a ser el administrador a nivel de networking, de storage, no. Lo que estamos haciendo es que vamos a tener todo este esquema de administración y va a tener una granularidad y una delegación en base a sus roles. Que si teníamos el administrador de Virtual Machine Manager, él sigue siendo el administrador de la capa de virtualización, pero que tenga un monitoreo proactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que él desde su consola no pueda llegar a percibir que algo esté pasando a nivel de networking, le llegue una alerta y le diga, señor administrador de la capa de virtualización, por favor verifique el esquema de networking que se encuentra a nivel del nodo 1 y 2 dentro de este clúster de virtualización, porque puede llegar a tener un cuello de botella por una base de datos. O señor de aplicaciones, ojo, estamos teniendo un problema con una API a nivel de aplicación por X versión que se haya cambiado. Entonces, en base a esto vemos cómo es un esquema dinámico segmentado en roles. Tenemos que tener en cuenta que toda esa visibilidad la vamos a tener en base a los agentes de Operation Manager existente y a los servidores de administración. Recordemos que, como vimos en un webcast anterior, el esquema de arquitectura de Operation Manager también ha cambiado con dichos servicios que ha hecho que la plataforma sea más amigable, pero también más estructurada. A nivel de protección de datos, un punto bastante importante que tenemos hoy en día, recordemos que hoy en día casi que los datos lo es todo, pero estamos aquí hablando no solo de los datos internos, sino también de los datos corporativos. Primero tenemos una declaración disponible a nivel de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos agregando un management pack, estamos agregando un nuevo monitor, un nuevo visor, nos está diciendo qué es lo que estamos usando y cuál es el nivel de licenciamiento que nosotros tenemos que aceptar o el nivel de protección de información de dicho management pack, todo lo que es la parte de lo que es la aceptación del contrato, podemos llamar así, de cada uno de estos management pack. Advisor tiene disponibilidad a nivel de servidores, de los diferentes servidores que tenemos desplegados y los agentes que tengamos en este. Y todo esto es consultado en base a Active Directory. Recordemos que Active Directory es una de las columnas vertebrales principales en el IT por la gestión de identidades y el manejo que tenemos a nivel de los diferentes objetos de la plataforma, sean usuarios o sean dispositivos. También vamos a ver cómo tenemos un archivo a nivel de las instalaciones, todo lo que es la parte de la instalación de cada uno de estos objetos, el cual nos va a permitir auditar o tener una trazabilidad, y todo esto se va a guardar por defecto durante 5 días, más lo podemos customizar para que tenga un periodo de retención mayor acorde a nuestros requerimientos. Tenemos un tiempo de subida configurable, también tenemos un periodo en el cual nosotros podemos cerrar una cuenta a nivel de servidores de Advisor, y estos registros no se van a perder de inmediato. Tenemos un promedio de 90 días para limpiar dichos registros o consultar los registros. También nos permite organizar todo lo que es la parte de los accesos a datos. ¿Qué nos permite hacer esto? O sea, aunque Microsoft va a tener un cierto acceso a estos datos, vamos a tener la claridad, y eso es algo muy importante, de que nuestros datos no van a ser utilizados para ventas o para validación de licenciamiento, no. Nosotros podemos definir si queremos enlazar nuestra información con la parte de Microsoft. ¿Qué quiere decir esto? Tanto lo que pasa con SQL como lo que pasa cuando instalamos un Windows Server. Nosotros podemos y tenemos la elección de decir, queremos participar
en el servicio de Microsoft para que ellos consulten nuestra información y para hacer un feedback de lo que puede estar pasando para que llegue o notifique errores no solo a nosotros, sino también a Microsoft directamente a la parte de producto. Esto es algo que nosotros sencillamente vamos a tener claridad en el proceso en el que estamos haciendo la configuración y como siempre nosotros somos los que definimos si queremos, si aceptamos y las condiciones bajo las cuales vamos a aceptar dicha verificación y dicho intercambio de información. Un punto bastante importante también que vamos a encontrar acá es la parte de gestión a nivel de Windows Azure con la parte de gestión de Management Pack. Bueno, en esta parte, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Primero que todo, vamos a ver cómo vamos a habilitar los diferentes monitoreos o los diferentes monitores sencillamente a nivel de nuestro esquema de entorno de nube pública por Azure. Por lo cual, vemos unas nuevas características dentro de estas capacidades de monitoreo. Lo primero que vamos a ver es cómo podemos tener todo nuestro entorno a nivel de nube pública con una visibilidad más detallada de qué o cómo se encuentran nuestros servicios. Podemos tener un monitoreo de nuestros escenarios híbridos. Recordemos que estos escenarios nosotros los podemos integrar con la parte de Virtual Machine Manager y la parte de App Controller para tener un escenario de esquema híbrido, bueno, no solo con esto, también con el esquema de bases de datos, donde podemos tener instancias compartidas, esquemas de Azure, etc. Lo cual viene con un servicio de dashboard o unos visores más dinámicos para ver los estados de salud de esta plataforma y una corrección de errores. Si nosotros vemos, todo esto ha sido retroalimentado no solo por la gente de productos, sino también por los diferentes clientes que ya están usando estos servicios. Lo cual hoy en día nos permite tener todo lo que es la parte de un descubrimiento a nivel de servicios de cloud, proveer diferentes estatus a nivel de los roles que se encuentran allá, todo lo que es la parte de monitoreo de performance, monitoreo a nivel de eventos de Windows, monitoreo a nivel de lo que es la parte del framework de .NET que se encuentran instanciados a nivel de roles. Tenemos también todo lo que es la parte de cambios a nivel de los diferentes roles o instancias que tenemos de manera dinámica en nuestro esquema de Azure. También vamos a encontrar diferentes monitores a nivel de la dashboard para nuestro esquema a nivel de nube híbrida. Entonces, estos son esquemas sencillamente los cuales yo lo único que hago es importar los manos de pack, es manejar el esquema a nivel de la suscripción que tengo con mi plataforma y proceder a realizar todo lo que es la parte ya de una integración de la misma. En base a esto, un segundo. Okay. En base a esto, lo que vamos a ver es la experiencia a nivel de configuración más simplificada. ¿Por qué? Porque al tener una experiencia de configuración más simplificada, vamos a tener una gestión más dinámica y más amigable, mucho más eficiente. Vamos a monitorear realmente los servicios que tenemos en nuestra nube. El monitoreo de nuestras máquinas virtuales, recordemos que aquí podemos hablar de un esquema ya híbrido. También el monitoreo a nivel de almacenamiento, monitoreo de estados de salud de los certificados. Este punto es bastante importante porque recordemos que nuestros certificados digitales en los diferentes esquemas de plataforma o infraestructura siempre van enlazados a una fecha en la cual se vence el certificado para que sea actualizado o sencillamente le podamos manejar lo que es una recolección de los certificados dentro de los diferentes dispositivos que manejemos para manejar una autenticación mucho más segura. En base a esto, él también nos puede decir cuál es el esquema o el estado actual de salud de estos certificados y nos procede a alertar con un promedio, una línea de anticipación considerable para que nosotros tengamos en cuenta o los administradores de cada plataforma tengan en cuenta que tiene que actualizar dicho certificado. Tenemos unas plantillas de planificación distribuida a nivel de escenarios híbridos, con lo cual nos va a permitir a nosotros manejar un esquema real de cuando subimos o bajamos una máquina de Azure a nuestro data center o de nuestro data center, la publicamos y cuál va a ser el impacto sobre cada una de las plataformas. Todo esto viene acompañado de nuevos dashboards, de nuevas vistas, que van a hacer que nosotros o podamos seleccionar estas por default, por defecto, o sencillamente decidamos customizarlas. Y ya en la parte de a nivel de desarrollo de aplicaciones, ¿qué es lo que vamos a ver?
Y a nivel de la parte de desarrollo vemos todo lo que es el ciclo de vida de aplicación y los cambios en común que estamos viendo a nivel de la operación, el monitoreo, cuando la vamos a aplicar a nivel de una nueva versión y los posibles fixes que nosotros debemos desarrollar para optimizar dicha aplicación, cuál va a ser la operación y el valor final de esta gestión o de ese ciclo. Recordemos que esos ciclos de vida los vemos tanto a nivel de. Lo cual vamos a tener un esquema a nivel de cómo es el rendimiento de la plataforma, cuáles son las excepciones a nivel de los eventos que se están presentando, todo lo que es la parte de contadores específicos a nivel de lo que son nuestras clases, todo lo que es la parte de memoria consumida por cada una de nuestras líneas a nivel de desarrollo de Java, y también los diferentes contadores que tenemos a nivel de dicha aplicación, como son los records, todo lo que es la parte de contadores a nivel de performance, excepciones, y sencillamente cómo vamos a optimizar cada uno de estos nichos de desarrollo. Por lo cual, vemos que esto no es un ambiente aislado solo IT, sino cómo podemos extenderlo a un esquema. Podríamos hablar de un core de desarrollo, una empresa que se dedica a desarrollo, cómo puede explotar esto, y ligarlo a su escenario de nube pública con Azure, en el cual podemos tener un esquema bidireccional de comunicación, pero todo siempre gestionado, siempre administrado. A nivel de configuraciones soportadas, vemos cómo tenemos desde la versión Tomcat 5.5 a las 6 a las 7, bajo plataforma Windows, bajo plataforma Linux. También tenemos el JDK de la versión 5 a 6 de Java, esto independiente del IDE que estemos utilizando. También tenemos tecnología web a nivel de Axis Struts versión 1.2, tenemos Server LED y todo lo que son una plataforma o un esquema muchísimo más amplio, inclusive los que hayan ya incorporado esquemas de Azure en sus plataformas, verán que a nivel de Azure tenemos un esquema bastante amplio, una gama bastante amplia de soluciones para tanto esquemas de desarrollo como también esquemas de publicación web. Todo esto lo vamos a poder visualizar a nivel de Operation Manager. Y en base a esto, vamos a ver los diferentes monitores que vamos a tener y los diferentes esquemas o diagramas que nosotros podemos encontrar dentro de la plataforma que nos van a tener o nos van a permitir una visibilidad mayor. Cómo se encuentran los esquemas de rendimiento, cómo los podemos optimizar, incluso podemos generar nuestros propios dashboards a nivel de reporte, con lo que es la extensión de Reporting Services con la parte de SharePoint, lo cual nos permite generar los dashboards y publicarlos para que sean consultados por cada uno de los dueños de servicio correspondiente. Bueno, base a esto, vamos a ver acá
cómo podemos incorporar todos estos demos, cómo tenemos todo lo que es la parte de diferentes acciones y una base de conocimiento más dinámica. Vamos a proceder acá a hacer algo bastante sencillo. Un sistema de performance monitor, pero bueno, base a esto ya vamos a encontrar acá cómo podemos llegar realmente a hacer esto. Bueno, vamos a entrar aquí a... Ok. Vamos a ir aquí a nuestra consola a nivel de Operation Manager. Si vemos aquí los cambios no han sido bastante fuertes a nivel de lo que es nuestra plataforma, a nivel de lo que es nuestra consola. Inclusive vamos aquí a hacer algo adicional.
Está como grandecito aquí esta librería. Vale. Bueno, mientras tanto vamos a ver aquí cómo nosotros podemos tener un escenario bastante interesante, bastante complejo aquí donde ya tenemos un esquema tanto de plataforma Linux y Unix con un esquema a nivel de Active Directory integrado con lo que es la parte de Information Manager. Todo ya está siendo administrado o gestionado de una manera centralizada. Lo que nosotros procedemos sencillamente acá, lo que veíamos ahorita la parte de Fabric, todo lo que vamos a encontrar a nivel de Fabric, todo lo que es la parte a nivel de gestión y finalmente ya gestionado o administrado desde la parte de Operation Manager. Bueno, casi esto no se vuelve a traer un poco, lo cancelamos y continuamos sin problema. Bueno, entonces, como les comentaba antes de que se cancelara o se me perdiera el audio, uno de los puntos importantes antes de llegar a incorporar esos barras de pack que les está mostrando acá hay unos barras de pack que ya hemos importado. Nosotros podemos importar a un número mayor de barras de pack acorde a lo que vayamos a monitorear dentro de nuestra plataforma. Desde Active Directory, DNS y IIS, pues tenemos un mundo muy amplio de barras de pack. La importancia para no caer en un error común dentro de la plataforma, dentro de la gestión de Operation Manager, que es incorporar N barras de pack, lo cual va a traer por default un número bastante considerable de monitores con alertas, cada una de estas con un nivel de alertamiento pues ya definido por default, que nos puede llegar a complicar la administración a futuro, es definir qué es lo que vamos a monitorear, cómo lo vamos a monitorear y de esa plataforma qué es lo que nos interesa realmente percibir. Un ejemplo de esto es a nivel de base de datos. Si tenemos una base de datos la cual realmente consideramos crítica, definir, listo, cuál es la criticidad de esa base de datos y dónde puede llegar a afectarse. La transaccionalidad a nivel de su base de datos, a nivel de la escritura de sus discos duros, a nivel de red, a nivel de almacenamiento, y cuáles son los niveles que nosotros podemos catalogar de críticos para dicha base de datos, a un 60%, a un 30% de que se sature el disco, y customizar dicho monitor para que nos alerte cuando llegue ese nivel de alertamiento. Con eso ya podemos definir realmente lo que nosotros vamos a optimizar. Listo, aquí ya está terminando de instalar el Model Pack. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si instalamos y empezamos a monitorear todo de una vez, vamos a tener un nivel de alertas. Y si las tenemos ya direccionadas en base a correo electrónico, puede llegar a ser algo caótica la administración de la plataforma. No solo para nosotros, sino para los diferentes administradores a los cuales les llega la notificación, sea los de correo, bases de datos, plataforma de virtualización. ¿Por qué? Porque al tener un número bastante elevado de notificaciones, lo que vamos a hacer es que llegue un momento en el que el administrador no va a ponerle cuidado a dichas notificaciones, lo cual puede llegar que a X o Y momento que nos llegue una notificación realmente crítica que nos pueda dar una baja de servicio de la plataforma, no se ha tenido en cuenta y sencillamente perdamos dicha administración. Ok. Entonces acá vamos a ver si nos permite ver ya cómo al traer esto, si ustedes ven aquí ya nos aparece a nivel de Windows Azure, cómo vamos a empezar a monitorearla. Sencillamente aquí lo único que nos va a decir es agregue la suscripción que tenemos en Azure y qué es lo que vamos a percibir ya a nivel de nuestra plataforma de monitoreo. Vamos a encontrar que aquí ya tenemos un contenedor y esos contenedores ya tienen, si ustedes ven, un esquema a nivel de estado de servicio, topología, todo lo que es la parte de recursos, todos estos ya por default. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos componentes que estamos encontrando acá, vamos a ir un segundo acá al más común de todos, como es la parte de Windows Server y el sistema operativo, en los cuales sencillamente nosotros tenemos unos monitores por default y si vemos acá, una de las cosas que he mencionado, tenemos bastante esquema para monitorear, procesos del sistema, paginación a nivel de memoria. Todo esto es bastante información que la idea es que la vayamos customizando y optimizando para lo que realmente queremos visualizar. Podemos ver acá estados de salud a nivel de los discos. Si ustedes ven, nos vamos a cada una de las particiones.
cómo se encuentra, si alguna de estas tiene algún problema tanto a nivel de particionamiento como a nivel de espacio, adaptadores de cada uno de los puntos de red. Aquí los podemos extender incluso a los switch, a la parte de networking, habilitando todo lo que es la parte de comunicación entre los diferentes switch y creando lo que es una comunidad para poder monitorearlo. Recordemos que eso lo hacemos generalmente a través de los traps de comunicación. Entonces, si vemos hoy en día, la administración no es complicada, lo que tenemos que hacer es empezar a revisar qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a monitorear. Sencillamente yo puedo llegar acá, a nivel de cada uno de estos discos, yo puedo llegar, vamos a hacer un ejemplo sencillo, vamos a tener, seleccionar un computador, escoger el de Hyper-V 1. Yo quiero aquí abrir todo lo que es la parte del Health Explorer, todo lo que es la parte del explorador de salud, y voy a encontrar que se encuentra en este momento ahí monitoreado. Ok. Puedo filtrar todos los monitores que tengo. En este caso, pues estoy trayendo el monitor principal de salud. Y puedo sobreescribirlo. Entonces, al habilitarlo o sobreescribir monitor, si ustedes ven aquí, yo lo puedo hacer para solo el objeto de Hyper-V o para toda la clase de Windows Computer, para todo el grupo en general. Esto es lo que me va a permitir decir, si yo necesito solo hacer una reescritura de un servicio particular y qué es lo que quiero reescribir acá. Cómo voy a reescribir las alertas, si quiero agregar lo que es una base de datos, o sencillamente quiero cambiar un esquema de monitor a nivel de performance y optimizarlo para dicho servidor que es particular. Bueno, como hemos visto, lo que es la parte de Operation Manager, cada vez se extiende para estos ambientes que cada vez tenemos más complejos y más dinámicos. Por lo cual nos va a permitir a nosotros tener un ambiente mucho más proactivo de administración, pero me vuelvo un poco, la importancia de que conozcamos nuestra infraestructura desde la raíz y sepamos qué es lo que queremos monitorear para que realmente sea exitosa la implementación y la administración con Operation Manager. Como vemos, es un producto que se enlaza, que ya hace parte de este conjunto de integración de plataforma con lo que es System Center en general, lo cual inclusive lo podemos integrar con Service Manager para que nos genere incidencias de manera automática, importar los CIs o lo que son ítems de configuración para ser manejados y administrados directamente desde Service Manager, como lo integramos con la parte de Information Manager para tener lo que es un esquema de monitoreo a nivel de performance. Entonces vemos una integración bastante de producto con la parte también de Azure, pero lo importante es que si lo integramos y estamos empezando a ramificar toda esta administración y atraer toda esta información a nuestra plataforma, también le demos un grado de granularidad, también tengamos una tarea bastante juiciosa, bastante minuciosa de customizar nuestra administración, que conozcamos cuáles son los dolores reales y qué es lo que nos interesa visualizar. Bueno, con esto llegaríamos al final de esta lista bastante rápida de lo nuevo, de lo interesante que nos trae System Center Operation Manager 2012, tanto Service Pack 1 como R2. Los invito realmente a que descarguemos lo que es esos productos, los instalemos, a que empecemos a realizar pruebas sobre todo lo que es esta plataforma y empecemos también a integrarnos con las diferentes comunidades, que podamos también nosotros ayudar y aportar a la construcción de estas soluciones, que si encontramos algún error lo reportemos, que también podamos desarrollar nuestras propias versiones de Management Pack para customizar aún más nuestra plataforma. Y finalmente, a que esto nos permita tener un conocimiento más dinámico de los diferentes productos y las diferentes arquitecturas que nos encontramos hoy en día y la evolución que estamos teniendo bastante fuerte a nivel de los entornos de nube. No siendo más,
Les doy las gracias por haber estado en este webcast, por haberse tomado el tiempo de habernos escuchado y de haber participado. Gracias y buen día a todos.